República P-47 Thunderbolt. Alexander Sieversky. El desarrollo del Thunderbolt fue un ejemplo clásico de evolución del diseño, rastreando su origen hasta Alexander Postdata, Sieversky y sus innovadores aviones de principios de los 30. Sieversky, un ruso, fue un veterano de la Primera Guerra Mundial. Voló con el Servicio Aéreo Naval Zarista y sufrió la pérdida de una pierna como resultado de ser derribado en 1915. Imperturbable, logró convencer a sus comandantes para que le permitieran volar de nuevo usando una pierna artificial. Finalmente, a Sieversky se le atribuyó el derribo de no menos de 13 aviones alemanes, antes de que el nuevo gobierno comunista de Rusia firmara un tratado de paz con el Kaiser Wilhelm en 1918. Suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos episodios. En marzo de 1918, Sieversky fue enviado a estudiar diseño y fabricación de aviones en los Estados Unidos. Mientras estaba allí, escuchó sobre las ejecuciones masivas de sus compañeros oficiales por los comunistas y solicitó de inmediato la ciudadanía estadounidense. Durante los siguientes 8 años, Sieversky solicitó no menos de 360 patentes de Estados Unidos. Desafortunadamente, su pequeña empresa no sobrevivió al desplome del mercado de valores de 1929. No desalentado por este grave revés financiero, Sieversky atrajo a suficientes inversores para formar otra empresa. En febrero de 1931, fue elegido presidente de la nueva corporación de aeronaves Sieversky. Rápidamente se rodeó de varios ingenieros rusos expatriados, incluyendo a Michael Greger, nacido Mikhail Grigorashvili, y Alexander Kartveli, el hombre que finalmente lideraría el equipo de diseño del P-47. No mucho después, Sieversky produjo el P-35, el primer moderno Estados Unidos, caza del ejército, que incorporaba un fuselaje de metal, alas bajas, tren de aterrizaje retráctil y un motor radial. Sin embargo, en 1939, Sieversky fue removido como jefe de la compañía, que renació como la Corporación de Aviación Republic. El P-47 emerge. El primer avión importante que surgió de la nueva compañía fue el P-47. Utilizando un nuevo diseño innovador de Alexander Kartveli en respuesta a un Estados Unidos, requisito del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos para un nuevo avión de combate, Kartveli propuso el interceptor ligero de gran altitud AP-10, el 1 de agosto de 1939. Como se propuso originalmente, se suponía que el AP-10 iba a ser impulsado por un motor en línea de 12 cilindros Allison de 1150 caballos de fuerza y tener un armamento de 2 ametralladoras Browning 1002 de 50 calibres montadas en la nariz. Se estimó que la velocidad máxima sería de 415 millas por hora, mientras que el peso bruto debía ser de 4.900 libras. El Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos quedó impresionado con la propuesta del AP-10, pero expresó preocupaciones de que estaría subarmado. Kartveli lo revisó aumentando ligeramente el tamaño y montando 2 ametralladoras Browning 1919 de 30 calibres en cada ala, elevando el peso bruto a 6.570 libras. Satisfecho, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos ordenó un solo prototipo, designado XP-47, en noviembre de 1939. A principios de 1940, los informes de combate de la guerra en Europa indicaban que el P-47 era inferior a los cazas de la Luftwaffe. En respuesta, el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos emitió nuevos requisitos para un caza, incluyendo una velocidad aérea de 400 mph a 25.000 pies, armamento de 6 o preferiblemente 8 ametralladoras de calibre 50, blindaje de la cabina, tanques de combustible autosellantes y una carga mínima de combustible de 315 galones. El 12 de junio de 1940, Kartveli presentó el rediseñado AP-10 al US Army Air Corps. La nueva aeronave era mucho más grande que la original, y el motor en línea fue reemplazado por un motor radial de 18 cilindros Pratt Whitney Double Wasp con turbo sobrealimentación. El armamento se incrementó a 8 M2 Brownings, 4 montados en cada ala, convirtiéndolo en uno de los cazas más fuertemente armados considerados por el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, aunque el rendimiento esperado cumplía con los requisitos del Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, la carga de combustible quedó ligeramente por debajo. El XP-47B realizó su primer vuelo el 6 de mayo de 1941.
El apodo del avión, Thunderbolt, fue creado por el director de contratos militares de Republic, C. Hart Miller. Aunque el XP-47B tuvo su parte de problemas iniciales, el recién reorganizado Estados Unidos, las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos hicieron un pedido de 171 aviones de producción. El primero se entregó en diciembre de 1941. El Día de Acción de Gracias de 1942, se notificó al Grupo de Cazadores 56 que se preparara para su despliegue a Gran Bretaña. El 3 de enero de 1943, el 56 abordó el Su Majestad Queen Elizabeth para el viaje a través del Atlántico. A su llegada a Gran Bretaña, el 56 descubrió brillantes nuevos rayos esperándolos. Los pilotos recibieron al P-47 con emociones encontradas. El caza pesaba más del doble que los Spitfires que muchos hombres habían volado anteriormente, por lo que alguien apodó al avión Juggernaut, un apodo apropiado que pronto se acortó simplemente a Jug. Combate aéreo. Las primeras salidas de combate, realizadas por primera vez en abril de 1943, revelaron que el Thunderbolt podía superar en picado a todos los cazas enemigos, una ventaja definitiva en el combate aéreo. El P-47 también podía absorber un tremendo daño de batalla y seguir volando, y las ametralladoras de calibre 8.50 que instaló Carvelli le dieron el mayor peso de proyectil de cualquier avión de los Estados Unidos, caza de la Segunda Guerra Mundial, excepto por el caza nocturno Northrop P-61 Black Widow. Sin embargo, la experiencia operativa inicial reveló problemas con el motor, la radio, el tren de aterrizaje, el alcance y la tasa de ascenso. Los primeros 3 problemas se solucionaron pronto, pero la tasa de ascenso no mejoró dramáticamente hasta diciembre, cuando se instalaron nuevas hélices de pala de cuerda ancha. El primer combate aéreo de P-47 tuvo lugar el 15 de abril de 1943, con el mayor Don Blakesley logrando una victoria contra un Focke-Wulf FW-190. Con la llegada de mayo, iniciaron las operaciones de escolta. El as de la Luftwaffe, Heinz Bahr, dijo que el P-47 podía absorber una cantidad asombrosa de plomo al dispararle y tenía que ser manejado con mucho cuidado, con incrementos en la capacidad de combustible conforme se mejoraba el tipo. El rango de misiones de escolta sobre Europa aumentó constantemente hasta que el P-47 pudo acompañar a los bombarderos en incursiones hasta Alemania. En el camino de regreso de las incursiones, los pilotos dispararon a objetivos terrestres de oportunidad y también usaron grilletes de vientre para llevar bombas en misiones de corto alcance, lo que llevó a la realización de que el P-47 podría desempeñar una función dual en misiones de escolta como un cazabombardero. Incluso con su complicado sistema de turbosobrealimentación, su robusto armazón y su resistente motor radial podían absorber mucho daño y aún así regresar a casa. De pronto, ningún aeródromo alemán estaba a salvo de una emboscada. Ningún piloto de la Luftwaffe estaba a salvo, ni en el aire ni en tierra. Ningún ferrocarril o autopista estaba a salvo de un asalto rápido e inesperado desde el cielo. Comenzando en las horas de oscuridad del 19 de febrero hasta el 20, las Fuerzas Aéreas Octava y Novena, junto con la Real Fuerza Aérea, comenzaron la Operación Argumento, también conocida como la Gran Semana. Este asalto aéreo aliado comenzó con un fuerte ataque de la Real Fuerza Aérea en Leipzig. Estos ataques apuntaban, en teoría, a las plantas de producción de guerra y fábricas alemanas. En realidad, las misiones estaban principalmente diseñadas para atraer a la Luftwaffe al combate con el objetivo de desgastar su personal de pilotos. Argument tuvo éxito en infligir severas pérdidas al cuerpo de pilotos entrenados de la Luftwaffe. Irónicamente, la producción real de cazas alemanes iba en aumento. No obstante, los aviones sin pilotos son bastante inútiles. La situación se volvía más desesperada para la Luftwaffe en Francia. Los bombarderos y cazas aliados también se estaban concentrando en dejar fuera de acción a todos los aeródromos alemanes dentro del alcance de Cannes. La Luftwaffe tuvo que dispersar aviones lejos de los aeródromos, incluso usando carreteras como pistas de aterrizaje para los cazas. La situación se tornaba insostenible para la Fuerza Aérea Alemana. A mediados de mayo de 1944, la Luftwaffe dejó de ser un factor en Francia. Los aliados ahora tenían completa y sin desafío la superioridad aérea sobre toda Europa occidental. Bombardero de combate. Junto con los bombarderos medianos de la Novena Fuerza Aérea, el P-47, P-51 y P-38 ahora se estaban utilizando con gran efecto en el papel de un bombardero de combate táctico.
De los tres tipos de cazas, el P-47 demostraría ser el más utilizado en ese papel. El Thunderbolt ya había demostrado su capacidad para usar sus ametralladoras de calibre 8.50 muy eficazmente contra objetivos terrestres. Ahora se emplearía para entregar hasta 2.000 libras de bombas y cohetes, con gran eficiencia y precisión, contra una amplia gama de objetivos alemanes. Ningún vehículo alemán se atrevía a moverse a la luz del día sin el gran riesgo de que grupos errantes de P-47 detectaran el movimiento y se abalanzaran con resultados devastadores. La completa falta de apoyo de la Luftwaffe contribuyó a la caída de la moral entre las tropas alemanas. Sabían con certeza que si escuchaban o veían alguna aeronave, pertenecía al enemigo. De hecho, el Thunderbolt probablemente fue el mejor avión de ataque terrestre desplegado por los Estados Unidos. 500 es del 500 y A-500, la invasión de Europa lanzada el 6 de junio de 1944, hasta el 500 y A-5, el 8 de mayo de 1945. Los pilotos que volaban el Thunderbolt destruyeron 86.000 vagones de tren enemigos, 9.000 locomotoras, 6.000 vehículos de combate blindados y 68.000 camiones. Durante la Operación Cobra, en las cercanías de Roncy, Francia, los Thunderbolts P-47 del Grupo de Cazadores 405 destruyeron una columna alemana de 122 tanques, 259 otros vehículos y 11 piezas de artillería. En el teatro europeo, los pilotos de P-47 fueron responsables de destruir más de 7.000 aeronaves enemigas, más de la mitad en combate aéreo. A medida que la guerra en Europa se acercaba a su fin, el poderoso Thunderbolt derribó a su último adversario aéreo el 4 de mayo de 1945. La víctima fue uno de los rápidos cazas a reacción Me-262. Para el 6 de mayo, solo se realizaban misiones de reconocimiento armado en Europa. 2 días después, la guerra con Alemania oficialmente terminó. Los Thunderbolts también sirvieron con las fuerzas aéreas del ejército en el Pacífico desde el verano de 1943 y con la Real Fuerza Aérea de Gran Bretaña en India y Birmania, Myanmar. Para mediados de 1944, el P-47 se usaría cada vez más para el apoyo aéreo cercano y ataques aéreos tácticos contra el ejército japonés. De hecho, los P-47 serían volados desde los portaaviones de escolta de Estados Unidos a los aeródromos recién capturados en Saipán, y se utilizarían con gran efecto contra las fuerzas aéreas y terrestres japonesas en las Islas Marianas. Desde el primer prototipo en 1941, se produjeron 15.686 P-47. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, se cancelaron los pedidos de 5.934 más. El P-47 continuó sirviendo con las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos hasta 1947. Fuerza Aérea de los Estados Unidos hasta 1949 y la Guardia Nacional Aérea hasta 1953, recibiendo la designación F-40 y 7 en 1948. El P-47 no fue desplegado para la Guerra de Corea. El North American P-51 Mustang fue utilizado en ese conflicto por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, principalmente en un papel de apoyo aéreo cercano. El P-47, sin embargo, se utilizaría para ayudar a reconstruir las fuerzas aéreas europeas de posguerra, como las de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estos aviones solo comenzaron a retirarse cuando los jets de segunda generación estuvieron fácilmente disponibles. Luego se ofrecieron a numerosos países de Sudamérica. Perú retiró el Yug de su servicio solo en 1968. Durante finales de los años 70 y principios de los 80, los fuselajes serían devueltos desde Sudamérica para su restauración y exhibición. A finales de los años 80, también se redescubrieron e importaron aviones de Yugoslavia. Actualmente, los P-47 que regresan para su restauración provienen de sitios de accidentes de guerra olvidados hace mucho tiempo. Debido al servicio posguerra continuo con Estados Unidos, militares y operadores extranjeros, un número de P-47 han sobrevivido hasta el día de hoy, y algunos todavía están volando. Si disfrutas de estos videos, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos episodios. Para más contenido interesante sobre historia militar, revisa nuestra biblioteca de videos.